Leer, explicar, contar. ¿Es lo mismo? Pues vamos a verlo. Utilizamos en mayor o menor medida cada una de estas acciones para nuestra vida doméstica y también para la profesional. Todas son muy útiles, pero son acciones diferentes que tienen resultados diferentes cuando lo que queremos es narrar una historia. Explicar un cuento no es contar un cuento. Leer un cuento no es contar un cuento. Así que vamos a aclarar estos términos. Leer es pasar la vista por lo escrito comprendiendo el significado de los caracteres que hemos utilizado. Y explicar es exponer cualquier materia o texto difícil con palabras muy claras para hacerlos más entendibles. Y contar. Contar es referir un suceso verdadero o fabuloso. En la web de AEDA, la Asociación de Profesionales de la Narración Oral en España, esa definición está ampliada y dice: contar de viva voz, usando exclusiva o primordialmente la palabra en contacto directo con quien escucha, en casa, la escuela, una biblioteca o un teatro. Así que repito, leer, explicar, contar son acciones diferentes que tienen diferentes resultados. Vamos a ver algunos ejemplos con el inicio de un mismo relato. Sería algo así. Un abuelo y su nieto tuvieron que ir de viaje a una aldea cercana para vender la cosecha en el mercado. Se levantaron muy temprano, casi no había amanecido el día, y empezaron a preparar todo lo necesario. El muchacho fue al establo, sacó el burro y lo ató a la argolla que había junto a la puerta de la casa. Mientras tanto, el abuelo se encargó de preparar las alforjas, la manta y la mercancía. Ahora veamos un ejemplo de lo que sucede cuando queremos contar un cuento y en mayor o menor medida dentro de nuestra historia explicamos alguna palabra en concreto. Sería algo así. En un lugar muy lejano vivían un abuelo y su nieto. Una mañana se levantaron muy temprano para ir al mercado del pueblo vecino a vender la cosecha. El muchacho fue al establo, sacó al burro y lo ató a la argolla que había junto a la puerta de la casa. La argolla es un aro de hierro que antiguamente, y ahora también, se utilizaba para atar a los animales y que estos no se escapasen. Bueno, pues mientras el nieto estaba atando la cuerda del animal, el abuelo se encargó de preparar las alforjas. Las alforjas son unos canastos hechos con esparto para llevar alimentos, utensilios, ropa, y son dos para que el peso esté bien repartido. ¿Qué pasa al explicar? Primero, la historia se interrumpe con el peligro de que nuestro oyente se pierda. Y segundo, que lo estamos tratando a nuestro oyente como tonto, como si no fuese capaz de entender esa palabra por el contexto. Tenga la edad que tenga nuestro oyente, no necesita tenerlo todo mascadito. Es como si lo comparásemos con la comida y le diésemos papilla a quien ya tiene muelas, con la excusa de que se lo queremos hacer fácil. Si lo que tú quieres es dar más detalles, describir esa palabra nueva que estás utilizando por primera vez, incorpórala a la historia, cuéntala, pero no lo expliques. Podría quedar algo así. Dicen y cuentan, y puede que sea verdad, que un campesino se levantó una mañana muy temprano para ir al mercado del pueblo vecino. Quería vender la cosecha, y como su nieto ya era un muchacho, lo despertó para que lo acompañara. Después de desayunar unas sopas de pan duro con leche, el chico fue al establo, sacó al burro y lo ató a la argolla que había junto a la puerta de la casa. Pasó la cuerda por el aro de hierro tal y como siempre había visto hacer desde pequeño. Y mientras tanto, el abuelo se encargó de preparar las alforjas. En uno de los canastos de esparto puso la fruta y en el otro canasto
la verdura y así el peso estaría repartido. Y algo así es contar. Como veis, la mirada, el tono, los gestos, hasta el vocabulario cambian y nuestro oyente ve las diferencias. He escrito un artículo un poco más detallado sobre este tema, con los ejemplos que os he dado ampliados por si los queréis utilizar. Están en mi web. Por hoy nada más. Espero que os sea útil y si tenéis algún comentario, hacérmelos llegar. Gracias por vuestro tiempo y nos vemos pronto con otro Recovecos de Cuento.